En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, todopoderoso, con mucha gratitud nos ponemos hoy en tus manos para pedirte humildemente que nos concedas todas aquellas gracias que más necesitamos para nuestro bien. Te pedimos que escuches nuestra plegaria, que escuches todo aquello que va dentro de nuestra mente, dentro de nuestro corazón, llenos de confianza en ti lo ponemos. Y ayúdanos también a ofrecerte el esfuerzo de esta jornada para nuestra santificación y para la salvación de nuestros hermanos. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me he permitido silenciarlos a todos, silenciar sus micrófonos para que podamos irnos a la lección. Les recuerdo, al final vendrá el momento de dudas, de participación, para que podamos ir compartiendo. Vamos entonces a compartir lo que nos corresponde. Es precisamente ya este tema 9, de ahí de nuestro manual que hemos estado utilizando y que pues nos hace ya precisamente referencia a otro de los elementos que van a ser fundamentales acá en nuestro caminar, en nuestro desarrollo. Antes de iniciar propiamente con esta lección, vamos a hacer el recordatorio, ¿no? El caminar que tenemos de cada una de las partes que hacemos, ¿no? Es importante que pues siempre vayamos nosotros teniendo este esquema. Recuerden que estamos hablando de esta realidad, la dinámica de la revelación, donde decimos, ¿no? Que Dios entonces nos habla y que el ser humano le responde. Y hemos visto estos elementos. Sabemos que tenemos esta fe que es precisamente la que nos permite a nosotros, por un lado, recibir a Dios, pero también creer en ese Dios. Y lo hacemos entonces, esa fe objetiva es el objeto que recibo, pero también yo como sujeto, por eso es subjetivo. Tengo la razón, que es la que me permite desde mi intelecto asumir el encuentro con Dios, y esto lo expreso en las palabras humanas, en el lenguaje. Y hemos entrado en esta otra dinámica donde hemos hablado de cuáles son las fuentes de la teología, cuáles son los elementos en donde nosotros podemos encontrarnos con Dios. Vimos ya la Sagrada Escritura, vimos la Sagrada Tradición, el Magisterio, y hoy estaremos viendo este tema de la experiencia de Dios. Un tema en verdad interesante y que además exige de nosotros pues mucha atención para que no caigamos en algunos de los extremos que vamos a ver a continuación cuando hablamos de esto, de cómo se hace la experiencia. Yo creo que es una de las realidades que más ruido luego nos origina, luego nos hacen, porque, oiga, padre, ¿cómo se hace la experiencia de Dios? Es que yo no siento a Dios, es que, ¿cómo se comunica? Es que, y empezamos a tener preguntas. ¿Y por qué decimos que esta experiencia de Dios es parte precisamente de nuestro hacer teología? Entonces, una vez visto el presupuesto, entramos a nuestro capítulo 9 y aquí tenemos hoy esta intención. La experiencia de Dios, que ha sido hecha por innumerables hombres y mujeres a lo largo de la historia de la salvación, es como la fuente subjetiva de la teología. Y ahí es donde luego viene precisamente el rebuzne. Es que es algo subjetivo, padre. Pues sí, es subjetivo en la medida en que cada uno de nosotros es sujeto. Y cada uno de nosotros como sujetos pues puede tener una experiencia distinta de Dios. Pero, ¿cómo hacer para que eso que es subjetivo no se convierta en algo relativista? Donde como cada quien tiene lo suyo, donde como cada quien tiene precisamente sus ideas, pues entonces al rato cada quien va a tener su propio diosito, ¿no? De acuerdo a lo como tú lo experimentes. Y si tú experimentas un Dios que es muy bueno, pues qué padre, pero si tú experimentas un Dios que es muy malo, pues ya te amolaste, ¿no? Entonces, el encuentro con Dios, que es ciertamente personal, pues también tiene que conocer ese equilibrio. Ahora, eso es entonces lo que vamos a ir viendo. Este encuentro con Dios, ya lo vimos cómo se da en la Escritura, ya conocimos cómo se ve a lo largo de la vida de la iglesia con el Espíritu Santo. Y entonces, ¿cuántos personajes en la Biblia tuvieron esa experiencia creyente por la acción del Espíritu Santo? Pero no solo ellos, sino que después de ellos, en la vida de la iglesia, por la acción del Espíritu Santo, ha habido experiencia de Dios.
Y podemos entonces conocer la vida de los santos. ¿Cuántos santos han tenido una experiencia de Dios? Y la vida de unos que a lo mejor no son tan santos, la vida de a lo mejor de muchos de nosotros. ¿Cuál es la experiencia de Dios? Entonces, vamos a tratar de ver qué es esto de la experiencia creyente y tenemos que darnos cuenta que está bien relacionada con la fe, lo que creo, pero también con la iglesia, porque es dentro de una comunidad. Y ojo, el hecho de que se tenga una experiencia de Dios va a ayudar a que la teología no se nos pierda, porque puede resultar que en una de esas la teología se pueda perder solamente como una actividad intelectual, como algo de eruditos, como algo que no sabe. ¿Por qué? Pues porque no se gusta, no se prueba, ¿no? Es nada más así como que un puro concepto. Y ese puede ser un riesgo. Ustedes están comenzando esta aventura ahorita aquí en la escuela de formación. Y es bien padre, padre, estoy aprendiendo hartas cosas y esto y lo otro, tantas cosas que hay que aprender, tantas cosas que no sabía. Esto es muy hermoso, pero corremos un riesgo de que todo se quede en meros conceptos y de que se nos olvide lo que decíamos al principio. La teología es la palabra que Dios me está dirigiendo y Dios está vivo. Y a ese Dios que me habla yo le tengo que responder. Si esto se queda como algo meramente conceptual, intelectual, como de eruditos, ya se amoló la cosa. Tenemos que hacer una experiencia de Dios. La experiencia de Dios es básica para una auténtica teología. Por eso esta experiencia va de la mano. Se nutre, decimos acá, con la actividad teológica y nos ayuda a que vayamos rectificando, que vayamos a tener una recta orientación. Pues vamos a ver esto. ¿De qué se trata este tema de la experiencia de Dios? ¿Cómo comprenderle, cómo entenderle y qué provecho sacarle? Bueno, vamos con el primer elemento que nos presenta ahí nuestra guía, ¿sí? Entonces, primero en general, ¿qué es hacer una experiencia? ¿Y a qué nos ayuda? ¿Cómo nos contribuye? Bueno, una experiencia primero tiene que ayudarnos a no caer en el intelectualismo, que yo pueda saber muchas cosas, pero no tenga yo la experiencia. Imagínense ustedes que a lo mejor se aprenden de memoria, no sé, todo un recetario de cocina, ya me lo aprendí de memoria, aquí lo traigo. Oye, ¿y alguna vez has hecho algo de comer? No, nunca, nunca lo he hecho. Pues entonces, ¿qué te sirve que lo traigas de memoria si no has hecho la experiencia? Precisamente es cuando se hace la experiencia, cuando tú empiezas a probar, a gustar, a degustar, le pones, le quitas, le agregas. ¿Por qué? Porque vas haciendo esa experiencia. Podemos ir a la escuela, podemos aprender muchas cosas y a lo mejor hay gente que acabó la universidad y después de la universidad hizo una maestría, hizo un doctorado, un postdoctorado y un postdoctorado, el postdoctorado de no sé qué. Qué padre. Pero si no hay experiencia, no, hombre, se queda desacompletada la cosa. Entonces, nosotros, para no caer en ese peligro del intelectualismo, tenemos que hacer ese equilibrio. Tiene que verse, por un lado, esta realidad de un conocimiento que no sea de concepto solamente, sino que incluya la experiencia. Y obviamente, si hablamos de Dios, pues la palabra, el discurso que hacemos acerca de Dios, tiene que tener esto muy presente. ¿Por qué? Porque estamos hablando no de un concepto, estamos hablando de un sujeto, estamos hablando no de un qué, sino de un quién. Y ese quién es Dios. Y ese Dios es el que amamos, y ese Dios es el que nos suscita temor, y ese Dios es el que nos da esperanza, y ese Dios es bondad, es compasión, es perdón. Imagínense que yo les dijera: "Ay, pues el perdón es esto y esto", pero si yo jamás me he sentido perdonado, nunca lo disfrutaré. Por eso entonces, esto es fundamental, que nos ayude a no perdernos en el intelectualismo. Ahora, ¿eso qué significa? Bueno, pues que por un lado necesitamos la experiencia para tener una concepción que sea real, que sea práctica, pero real de lo que creemos, pues de Cristo. ¿Qué es una experiencia? En general podemos decir esto, ¿no? La experiencia, ojo por favor con esto, una auténtica experiencia no solamente es mera afectividad, no solamente es algo psicológico, e incluso no solamente es algo místico, porque a veces ahí corremos el riesgo
Ay, padre, es que yo quisiera ser como Santa Teresa, que daba, pero así extasiada de amor en Dios, que cuando cuenta en su vida que los dardos de amor la penetraban en su corazón y yo no siento nada. Voy al sagrario y nomás no siento ni cosquillas, bueno, nada. Entonces, no tengo experiencia de Dios, estoy muy mal, ¿verdad? Entonces, uno tiene que darse de cuenta qué es la experiencia. La experiencia de Dios, ojo con esto, se tiene que encontrar en la vida espiritual cotidiana, en lo ordinario. No estés esperando cosas así como que donde tú digas, híjola, se abrió el cielo, se me aparecieron los ángeles y me elevaron al quinto cielo y me enseñaron cómo cantan. No, no, para nada. No, no. La experiencia de Dios es en lo cotidiano. Y ahí en lo cotidiano es donde nosotros tenemos que descubrir precisamente a Dios. Es la vivencia de ese Dios sí que es sobrenatural, de ese Dios que entonces nos hace un desafío. Yo puedo decirles, ¿quieres una experiencia de Dios? Bien fácil, ve a visitar a un enfermo. Ahí en el enfermo está Dios. El que cuando esté enfermo me visite, ahí lo está haciendo conmigo, ¿no? ¿Quieres una experiencia de Dios? Ve a la cárcel a visitar a un preso. Ayuda al hambriento, ayuda al sediento. Entonces, luego nos andamos así como quejando, ¿no? En ese sentido, es que resulta que a mí Dios no se me aparece, que Dios a mí no me habla. Oye, de veras, ¿nos hacemos o estamos? Porque para tener una experiencia de Dios es en lo cotidiano. Y ahí tenemos que empezar. Si en lo cotidiano no recibo a mi Señor, pues ¿cómo quiero recibir a mi Jesús en lo extraordinario? Y esto entonces es fundamental para la teología. ¿Por qué es fundamental para la teología? Porque se trata entonces, ya decía yo hace ratito, de una experiencia de un sujeto, de experiencia de Dios. No es una cosa, no es un concepto, es la persona divina. ¿Cómo se fue dando esta experiencia de Dios en la Biblia? ¿Cómo se fue generando? Pensemos un poco en cómo es la historia de la salvación. Por un lado, nos damos cuenta que la Sagrada Escritura se trata de esto, ¿no? De una relación de un Dios que es persona con un pueblo que Él se ha elegido. Y esa relación, entonces, inicia en una experiencia de salvación. Si nosotros pudiésemos encontrar el orden cronológico, ojo, de cómo se escribe la Biblia, es muy distinto al orden lógico que hoy tiene. En el orden lógico, lo primero, por ejemplo, es el Génesis, la creación. Pero en el orden cronológico, lo primero que pasó fue el Éxodo. La primera experiencia que tiene el pueblo judío de Dios es cuando los rescata, es cuando los libera de Egipto. Y ya cuando son el pueblo redimido, cuando son el pueblo salvado, y entonces estos empiezan a hacer un proceso de reflexión hacia atrás. Y así empiezan a elaborar el libro del Génesis. Entonces, es una relación con ese Dios que se va mostrando a su pueblo. A partir de ese encuentro, el pueblo tiene que descubrir cuál es su misión, cuál es precisamente su vocación, y entendiendo esa misión, esa vocación, su forma de vida, lo que llamamos nosotros la espiritualidad. ¿Cuáles son las características de la vida que como pueblo elegido tú debes de tener para tener este camino de Dios? Estas experiencias que hace el pueblo de Dios van a encontrar un momento fundamental, por supuesto, en la ocasión de la resurrección. Y es que sabemos que para nosotros este acontecimiento de la resurrección, pues es el punto focal de lo que creemos. Es lo que le tiramos. Algún día queremos resucitar. Entonces, esa experiencia que tuvieron algunos de Cristo resucitado, cambia radicalmente todo, radicalmente, cambia de raíz. Es una experiencia que transforma. Y es tan fuerte esa experiencia que transforma que resulta que precisamente por esa experiencia, entonces el pueblo va adquiriendo su propia identidad, va adquiriendo su propia conciencia. Uno se puede poner a pensar, bueno, si esto no hubiera sido cierto de Cristo, si Cristo no hubiera realizado lo que realizó, pero más aún, si Cristo no hubiera resucitado, ¿cuándo los apóstoles, los discípulos
hubieran estado dispuestos a morir por Cristo. ¿Cuándo? Se hubieran rajado, se hubieran ido corriendo, se hubieran echado para atrás. Es una experiencia que transforma a los primeros cristianos y estaban totalmente convencidos de ello. Y a partir de ello definen su vida, la transformó. Y estuvieron dispuestos entonces a sufrir el martirio, la persecución, en medio de todas las situaciones que viven. Y esta experiencia es la que se hace predicación. Esta experiencia es la que se hace confesión de fe. Estoy confesando mi fe a una costa de que me puedan matar. Y es lo que pervive en la iglesia. Es lo que se va comunicando de generación en generación. Entonces, en la Sagrada Escritura nosotros nos encontramos con este dato. Ya hay una experiencia y desde esa experiencia se va a consignar por escrito lo que el pueblo ha vivido. Un salto más. ¿Cómo se va dando esta experiencia en la teología cristiana? ¿Cómo se va dando esta experiencia a lo largo, pues, de nuestro caminar en la reflexión de la fe? Tenemos acá, entonces, que darnos cuenta de estas como etapas que se dan en la vida de la iglesia. Primero, en la antigüedad, en los primeros siglos de la vida de la iglesia, hasta la Edad Media, tenemos unos autorazos que llamamos santos padres y que después de esos teólogos en la época medieval, que pues iluminan, hacen una experiencia riquísima de Dios. Obviamente el tiempo no nos da aquí para analizar cada uno de estos personajes, pero bueno, mencionemos San Agustín. Recordemos las confesiones de San Agustín. Él está buscando a Dios, él está buscando explicarse tantas cosas, tantas realidades, y lo expresa, ¿no? ¿Cómo anda buscando a Dios por fuera, tan lejos, y al final lo encuentra dentro de él mismo? Entonces San Agustín hace lo que se llama una teología de la experiencia. ¿De qué se trata esta teología de la experiencia? Se trata, por un lado, estar abierto a ese Dios que me rebasa, que me trasciende, a ese Dios que está por encima de mí, pero que al mismo tiempo implica lo más íntimo, lo más profundo de mi ser. Y es entonces donde se va dando esa especie de conexión. Es acá donde yo tengo la oportunidad precisamente, desde lo más profundo de mi ser, de conocer al que está más por encima de mi ser. Esto nos tiene que servir de lección, porque tenemos que considerar fuertísimamente, para hacer experiencia divina, la propia experiencia personal. ¿Qué experiencia tienes de tu propia persona? Porque ahí en tu interior está Dios. Ahí radica el Señor. Lo andamos buscando por fuera, ya no por acá, ya no por allá, ya no por no sé dónde. ¿Y cuántas veces has entrado en esa interioridad, en lo más íntimo de ti? Esta acción de revelación, esta acción reveladora de parte de Dios, es por eso, dice Agustín, un don que da esa luz interior, íntima, a nuestra alma, a nuestro espíritu, a la parte más íntima del ser. Entonces, ahí démonos cuenta cómo San Agustín juega con los dos elementos. Ese Dios que está por fuera y que nos trasciende, pero que al mismo tiempo está tan dentro, tan íntimamente compenetrado, que por eso podemos experimentarlo. Viene otro santo, ya propiamente al inicio, al arranque de lo que será llamada la Edad Media, San Anselmo de Canterbury. Aquí su teología, al hablar de la experiencia creyente, fíjense cómo lo manifiesta él. Dice, el que no cree, no experimentará nada. Y entonces, el que no ha experimentado nada, pues tampoco va a conocer nada. Entonces, San Anselmo de Canterbury pone precisamente esa exigencia de la fe. Si yo quiero tener una experiencia de Dios, pues primero tengo que creer. Porque si yo no creo, ¿cómo voy a querer tener una experiencia de lo que no creo? Y si en una de esas me sucede una experiencia de Dios, a lo mejor ni sé, ni la detecto, ni me percato. Y acá, otra parte que menciona en su texto, ¿no? Dice, de la misma manera que la experiencia se eleva sobre el haber oído, sobre el haber dicho,
Entonces, así el conocimiento del que experimenta es más grande, sobrepasa el conocimiento oyente. Fíjense, ¿cómo podemos entender esto? Yo puedo decirle a alguna persona, te amo, pero no es lo mismo que le diga ese te amo a mi amada. Si yo se lo digo a mi amada, esas palabras le van a penetrar en lo más íntimo de su persona y le van a hacer sentir así como maripositas y se va a emocionar y se va a volar y es que me ama y yo también lo amo y siento como un hueco dentro de mí. O sea, el oyente, lo que se dijo, traspasa, o sea, se penetra y eso hace que se eleve. Y hay una experiencia que conmueve, podemos decir en el ejemplo que ponemos. Por eso el conocimiento del que experimenta es más fuerte del conocimiento del que oye. Esto es fundamental. Pienso, no sé, la comida. Una cosa es que comas algo nomás así por comer. Y otra cosa es que comas algo que a lo mejor te decía tu mamá, que ya no vive y que era como tu alimento favorito cuando eras niño. No sé, es que mi mamá hacía la sopa de fideo de esta forma, o sea, me transportó, decimos, me hizo recordar tantas cosas, tantos recuerdos, o sea, la experiencia toca lo más íntimo. No solamente es que yo probé la sopa y ya, no solamente es algo que yo escuché, tiene que penetrarme. Así nos va metiendo, hablando de la fe, en este caso, San Anselmo de Canterbury. Si tengo que hacer una experiencia de Dios, pero ese Dios que me toca, ese Dios que es muy propio. Yo puedo hablar mucho de la misericordia de Dios y me puede quedar bien clara la misericordia divina, pero no voy a saber realmente qué es la misericordia hasta que en una de esas no me haya yo equivocado de tal manera, no la haya yo cajeteado, que haya ido a confesarme y en la confesión, con lágrimas, con arrepentimiento, haya yo experimentado ese dolor de mi pecado y entonces la experiencia hermosísima de saberme misericordiado, dice el Papa, de saberme perdonado. ¿Por qué? Porque se traslada uno a lo más profundo. San Bernardo, y en otro de los fregonazos, hombre, de esta época de la Edad Media, por el siglo XIII, de los 1200. Entonces, para él la verdad cristiana, dice, esa verdad cristiana, la verdad de Cristo que se gusta, que se saborea en la experiencia, es lo que va a ser el eje para una teología espiritual. Quiero tener una espiritualidad, acá viene mi tarea. San Buenaventura, él nos insiste, ¿no? En esa teología, como ese saber que es práctico, que se vive en la experiencia y no solamente algo que nomás está pensando y pura especulación. No, no. Y del lado de Santo Tomás de Aquino, él tiene estas expresiones latinas muy interesantes. Él habla del interior instinctus et attractus doctrinae. Entonces, ¿cómo entiendo esto? El instinto, algo que me guía. Pensemos en nuestros instintos. Actuamos a veces muy instintivamente, sacamos nuestra parte animalesca. Es como algo que me empuja a cierta reacción. Por instintos actuamos así o actuamos así. Y al mismo tiempo que está ese instinto interior, está una doctrina que es atractiva, una doctrina que es atrayente. Entiende por doctrina, pues esa presencia de Cristo. Entonces, esa presencia de Cristo atrae a ese instinto interior que hay en la persona. Y entonces, por eso son las dos cosas necesarias. Quiero tener una experiencia de Dios, pues tengo que encontrarme con ese Señor que busca atraerme y tengo que dejarme querer, tengo que dejarme atraer, no bloquear mis instintos. Y así entonces con esos elementos el ser humano puede reconocer y aceptar el carácter sobrenatural de esos actos de Dios para mostrársenos, para revelársenos. Esto hasta el siglo XVI. Viene acá la época la época de la Reforma Protestante y de la Reforma Católica. Aquí la situación está en que Lutero le apuesta mucho a esta situación de la reforma. ¿En qué sentido?
en la parte subjetiva. Yo no sé si alguno ha tenido la oportunidad de ver la película de la vida de Lutero. Si no, se la recomiendo, muy, muy interesante. Pero la escena que marca el inicio está Lutero en una tormenta. Está, pero un tormentón de esos ricos, sabrosos, como el de Pachuca la semana pasada, creo que les cayó, decía, una buena granizada, ¿no? Los que son pachucos por ahí del rumbo. Pues así relampagueando y toda la cosa en la oscuridad. Imaginémonos hace 500 años, no hay energía eléctrica, todo oscuro, como era una tormenta, ¿no? Y entonces Lutero tiene mucho miedo, tiene mucho temor. Y por eso la experiencia para Lutero a la hora de conocer a Dios es fundamental. Obviamente va a ser de sentido negativo en el caso de Lutero, ¿no? Pero él le da mucho peso. Para él esto es lo fundamental. Por eso lo va a ir rechazando otros elementos. Bueno, ¿cómo se va generando? Fíjense, va a haber como tres cosas que van a caracterizar el subjetivismo protestante de la época. Primero, lo que era la ortodoxia protestante. Los primeros protestantes, después de Lutero, siglo XVII, tienen ahí esta partecita que llamamos nosotros la verdad bíblica. O sea, lo que viene en la Biblia, la Sagrada Escritura, ¿no? Esta Sagrada Escritura para Lutero y los seguidores de la primera época es fundamental. Entonces, es el testimonio que el Espíritu Santo ofrece en el corazón de las personas. Y es ahí donde se encuentra la experiencia de Dios. Pero a algunos no les agrada. ¿Por qué? Porque, bueno, pues ese testimonio tú lo dices porque tú lo vives, pero yo ya leí la Biblia y no sentí nada. No me dijo nada, así como que quedamos incompletos. Viene en el siglo XVIII, siglo siguiente, y sigo con protestantes, por supuesto. Entonces, ahora un sistema puramente racional de nociones, de conceptos religiosos. Y entonces el principio de la verdad, el principio de la experiencia, pues va a ser esto, la racionalidad. ¿Por qué? Porque solo con la razón se puede hacer esta experiencia. Y ya en el siglo XIX también teólogos protestantes, ellos hablan más bien de una experiencia personal, como ese criterio independiente de la vida religiosa. Y esto, pues, hace que se critiquen las dos posturas anteriores, ¿no? La cuestión de la Biblia, la cuestión del racionalismo, de la razón, y ellos dicen se trata de una mera experiencia personal. Bueno, ¿qué es lo que vemos acá haciendo los protestantes? Hay tres criterios: Biblia, la verdad bíblica, la razón y esa experiencia personal. Pero la bronca aquí es que no se cuajan entre ellos. Eso es lo que faltó a la teología protestante de esta época, que no se cocinaron juntos y no supieron convivir. Digo, ninguno está despreciado. No se desprecia la Biblia, no se desprecia la razón y tampoco se desprecia esta experiencia de la que estamos tratando de hablar. La bronca es cuando no se conjugan. Ese es el problema que sucedió acá con estos amigos. Un salto más. Nosotros en el siglo XIX, en el siglo XX, acá ya con la parte católica, tenemos acá, voy a quitar estas partes de estos autores. Estos autores para nosotros son una muestra de lo que va sucediendo, ¿sí? Todavía como saliendo del protestantismo y metiéndonos al catolicismo en una especie de estiramiento que se va a dar. ¿Por qué? Miren el primer autor, Schleiermacher. Este entiende la experiencia religiosa en una conciencia subjetiva. Entonces, la experiencia va a ser el fundamento de certeza para la verdad. Y aquí no, es donde vemos esos riesgos. Por ejemplo, ahorita, el fin de semana, generalmente en nuestros pueblos hizo frío. Y a lo mejor resulta que por ahí alguna persona tiene el termostato medio afectado, ¿no? Y estaba haciendo frío y esta persona andaba en short, en playerita. Oye, ¿no tienes frío? No, no tengo frío. Entonces, la experiencia de esa persona es el fundamento de su verdad.
Esa persona va a decir, no hace frío, y nosotros lo vamos a ver cómo no hace frío, estamos congelándonos. No, yo no tengo frío. El hecho de que esa persona no tenga frío no significa que no haga frío. Que no lo sienta no significa que no exista. Traslademos el ejemplo a Dios. Si la experiencia religiosa se queda solamente así, pues cada quien su diosito. Kierkegaard, otro protestante, ajá. Entonces, este va a ser aquí un salto. Va a ir soltándose de los anteriores protestantes y va empezando a hacer el cambio. Es por eso toda una excepción ahí en el protestantismo de aquella época del siglo XIX-XX. Para Kierkegaard dice, la experiencia de Dios no se puede dejar en el mero saber conceptual, pero tampoco en las meras vivencias humanas. Aquí yo sí le subrayo esta partecita. Kierkegaard nos va a dar las dos claves, nos va a dar lo que será después el equilibrio. Por un lado se trata de saber conceptual, conocimiento, pero del otro lado se trata de combinar esto con vivencias. Yo sé qué es esto, pero además lo he vivenciado, lo he vivido. Ya les decía el ejemplo de la sopa. Yo sé que es la sopa de fideo, pero además la he probado y me ha trasladado a mi infancia porque esta sopa de fideo estaba como la hacía mi mamá. Entonces, Kierkegaard aquí empieza a hacer ya como ese equilibrio. En esa época, también dentro del lado católico, en los autores se da esto que se llamó el modernismo. Y ese modernismo no fue por buen camino. Y entonces ellos le apostaban mucho a una experiencia del sujeto creyente. La bronca de decir que solamente es la experiencia del sujeto creyente nos deja otra vez en un subjetivismo tremendo. Depende qué sientas tú. Si tú sientes bonito, qué padre. Y si no, imagínate. Los que fueron a misa ayer, ¿verdad? La pregunta, Señor, ¿quién pecó para que éste estuviera ciego? ¿Él o sus papás? La imagen de ese Dios, ¿verdad? Dios castiga, por eso este está ciego. ¿Cuánta gente sigue con ese pensamiento, no? Ay, no, no, Dios aprieta, pero no ahorca, ¿eh? Yo recuerdo a mi mamá cuando mataba las gallinas, las pescaba del pescuezo y tar. Dios aprieta, ah, sí, Dios te tiene ahí, a ver cuánto aguantas, ¿no? Y bien bonito que se dice, bien dulce, es que Dios le da sus mejores batallas a sus mejores guerreros. Ay, sí, qué chulo de hermoso. Oye, pero ¿cuál es tu visión de Dios? El que te va a mandar conflictos, palabras, nomás porque tú eres bien fregón. No dulcifiquemos las cosas. Entonces, cuando hago ese tipo de experiencias que son tan subjetivistas, el Papa Pío X, por eso censura esta visión, porque es reductiva otra vez. Ya en las últimas décadas, así de manera general, digámoslo, en esta sentencia, se ha tratado de que la teología sepa incorporar la experiencia a la reflexión, que vayan juntas nuevamente, ¿no? Estos dos elementos. La experiencia, podemos nosotros conectar, como decíamos acá arriba, con esas vivencias humanas y esta reflexión con lo que es el sabor intelectual, el saber intelectual que nos decía Kierkegaard, ¿no? Y así entonces se van a ir relacionando. Se tiene que caer en un equilibrio, necesito de las dos cosas, porque si me quedo solo con uno me voy a perder. No vale la pena solamente una cosa, tienen que ser las dos. Damos un salto más. Eso es entonces cómo se va dando esta experiencia. Ahora, démonos cuenta que hay una especie de circularidad, porque por un lado está la fe, que es ese conocimiento, y del otro lado está la experiencia. Yo no puedo negar ni una ni otra. Y aquí viene algo bien, bien importantísimo. La fe viene de una experiencia, y esa experiencia entonces implica que yo crea. De ahí surge la fe, ¿no? La fe está surgiendo de una experiencia, pero también esa experiencia es la que ayuda al desarrollo del sujeto. Entonces aquí hay una circularidad. Para que haya fe se necesita experiencia y para que haya experiencia pues se necesita fe.
sino de que hago experiencia. Por eso decimos que la fe va a buscar precisamente la realidad de Dios. Aquí hay este punto, perdón, que es interesantísimo y que se encierra para nosotros como el punto focal. Con esto que estamos nosotros tratando de afirmar ahora, se evitan dos extremos, el intelectualismo y el emotivismo. Yo no sé, cuando vamos a misa, a lo mejor nosotros como sacerdotes cometemos esos dos pecados. A veces van a escuchar la palabra de Dios, la homilía, y en lugar de homilía, algunos padres a lo mejor parece que damos clases. Bien intelectualoide la cosa. Y a lo mejor en una de esas van y hay con otro padecito que, pero bien emotivo, ¿no? Me hizo llorar, las palabras que me dijo el padre llegaron al íntimo de mi corazón y aplaudí, brinqué, hasta me desmayé del estrujamiento que me causó y ni tanto que quema al santo, ni tanto que no le alumbre. Es cierto que tiene que haber concepto, es cierto que tiene que haber esa materia gris, que tiene que haber esa parte de pensamiento, de razonamiento, por supuesto, pero no tiene que ser frío. Tiene que combinarse con las emociones, con los sentimientos. Pero tampoco se puede quedar solo en el sentimentalismo, en el emotivismo, porque caeríamos como pues muchos protestantes. El protestantismo a veces en muchas personas por eso tiene su éxito. Oye, ¿tú ya vas con los cristianos? Sí, es que ya cantan re bonito, padre. Pues sí, y mi corito de acá de la misa de las 10 de la mañana está re feo, todo desafinado. Pues hasta a mí me dan ganas de ir a la misa de allá, al culto de allá, ¿no? Porque cantan re bonito y todo, pues sí, pues ya sentí bonito, ¿no? Como dice la gente, oye, ¿cómo te fue en misa? Muy bonito. ¿Qué habló el padre? No sé, pero sentí re bonito. En la teología tenemos que cuidar, ¿no? Esta fe entonces tiene que buscar a Dios. Y entonces, el acto del que cree, ojo con esta frase de Santo Tomás, porque aquí nos encierra, ¿no? Esto. El acto del que cree, de nosotros como creyentes, no puede terminar en un enunciado. No se vale que termine en un concepto. Tiene que llevarnos a la realidad. Tiene que llevarnos a Dios. Yo puedo hablar muy, muy, muy hermosamente de la fe, de lo que es la fe, pero si eso no me lleva a Dios, ¿para qué? Y por eso entra aquí este papel del Santo Espíritu. El Santo Espíritu entonces tiene que dar, como lo dice tan hermosamente acá, una suavidad para aceptar la revelación. Así como que entre suavecito, ¿no? Como que resbale así bonito, ¿no? Que nos atraiga realmente. Entonces, es ahí cuando la fe va a ir teniendo precisamente esa experiencia. Demos un salto más. Ahora, ¿cuáles son las características para que de veras haya una experiencia creyente, no? Esto es fundamental. Entonces, lo primero que tenemos que afirmar, la experiencia de Dios es posible. Es posible experimentar a Dios, pero tiene ciertas condiciones. No es, ojo, de manera pura, no es de manera directa. Siempre va a ir mediada. ¿Por qué no es de manera directa? No soportaríamos. La grandeza, la omnipotencia de Dios es tal que el ser humano no soportaría. Por eso recordemos, ¿no? Cuando el profeta se esconde en la hendidura de la roca. ¿Y dónde está el hueco de la roca? Se esconde. ¿Para qué? Para verle solamente la espalda a Dios. No se le puede ver cara a cara. El que lo miraba cara a cara, ¿no? El regalo, Moisés. Dicen por eso que Moisés cubría su cara, porque era tan grande el resplandor que le quedaba en el rostro que entonces fulminaba, ¿no? Entonces, uno tiene que darse cuenta, una experiencia directa de Dios. No, hombre, no la aguantamos, no la aguantamos, somos criaturas tan frágiles. Entonces, no puedo, para hacer experiencia de Dios, el punto a subrayar, no puedo quitar, no puedo prescindir las mediaciones, las realidades exteriores. Y entonces vamos a ir viendo, ¿no?
Porque a veces yo quiero que se me aparezca Dios. Padre, es que yo tuve un sueño donde se me apareció Dios y me habló y me dijo y órales, ¿de veras? ¿Así directo se te apareció Dios? Digo, ya, nomás que me dices eso, hubieras quedado temblando de temor, así como Pedro, Santiago y Juan en la transfiguración, o sea, no aguantaron, se agacharon, porque fue tan la teofanía, porque a veces pues es el Dios que yo pienso que es, ¿no? Porque yo te puedo preguntar, oye, ¿y cómo iba vestido? ¿Y de qué color es su cara? ¿Y cómo me aseguras que era Dios? Y no, complicado, ¿no? Vamos a ver entonces cuáles son esas precisamente condiciones para afirmar que de veras es una experiencia de Dios y que no se me está yendo ya el agua de los tinacos. Lo primero es una experiencia a través del mundo finito, de lo que nos rodea. De lo que nos rodea. Entonces, hacemos experiencia de Dios a través de lo que está en nuestro entorno, de nuestra creación. Y esto es lo que nos va a hacer elevar. No sé, cuando vemos un atardecer hermosamente, uno se eleva en el pensamiento. Y uno dice, caray, qué hermosa es la creación. Qué precioso. Hoy me está regalando Dios mi atardecer, ¿no? Me elevo. Entonces, ahí es donde yo tengo esa posibilidad. Es ahí donde yo tengo esa ocasión de trascender cuando vemos la creación. Y ahí me llamaba la atención en alguna conferencia de unas personas, unos doctores de la UNAM. La mujer, la doctora que exponía en ciencias, una doctora y todas esas cosas, ella afirmaba que si el planeta Tierra estuviera movido 1 grado, casi nada, un tantitito más de donde está, no hubiera vida. O sea, la Tierra está en tal punto que es lo que permite en distancia respecto al Sol que exista la vida que hay. No podía ser de otra manera. O sea, está todo tan a la perfección. Esta realidad, ¿no? Nos hace pensar y nos hace caer la cuenta. No, no, padre, pero a lo mejor si hay vida en otro planeta, a lo mejor vendrán los extraterrestres. Es más, ya dijeron que de la NASA están por ahí queriendo comunicarse con otros seres de otros rumbos. Seguro que igual es sí, ¿eh? No se niega. Pero con el perdón de mis perdones y todo lo demás, en la revelación como persona de fe, se dice que la criatura, la única criatura que fue creada a imagen y semejanza de Dios, es el ser humano. Así de simple. Si no, pregúntenle al demonio por qué tanto coraje, ¿no? Entonces, esa parte, ¿no? A través de lo que me rodea, puedo llegar a Dios. Eso es lo primero. Ahora, mi experiencia de Dios es limitada. Si yo dijera que ya abarqué, que ya sé todas las cosas de Dios, pues ya estoy encima de Dios, imagínense nomás. Yo ya sé más que Dios. Es más, ya sé lo que va a pasar. Es que yo y Dios platicamos, casi yo le digo a Dios lo que tiene que hacer, ¿no? ¿Cuántas veces al ser humano en ese afán de tener un control nos anda urgiendo ahí que vamos a leer las cartas, que vamos a leer el café, que vamos a leer no sé qué cosas? Ponte a leer la Biblia para que realmente te des cuenta de quién es Dios y que entonces Dios nos va a rebasar. Por eso es Dios, es el absoluto. Ahora, tener experiencia no es la meta, no es la meta en sí mismo. Ay, ya sentí re bonito. Oye, pues no se trata nomás de sentir bonito, se trata de que estés con la persona. Imagínense nada más que dijeran, es que sentí re bonito con mi marido y por eso ya, pero el día que ya no sienta bonito, entonces ¿qué? Ya se te acabó el amor. Y aquí en toda esta dinámica, pues el que lleva la batuta, pues es el patrón, ¿verdad? Es Dios. Él es el que lleva la iniciativa. Esta partecita que sigue quizás no nos agrada, ¿eh? Pero pues ni modo. La experiencia de lo divino, la experiencia de Dios es paradójica. ¿Qué significa esto? Pues que no siempre es luz, que no siempre es consuelo espiritual,
que también a Dios se le experimenta desde la cruz, en el abandono. Es una experiencia de la no experiencia. Se hace experiencia de la aparente ausencia de Dios. No, hombre, qué complicado. Todos nos quejamos, ¿verdad? Es que, Padre, Dios ya no está conmigo, Dios no me escucha. Pues, ¿qué crees? Ahí también puedes hacer experiencia. Ay, y no nos agrada. Y nos da mucho trabajo. Somos tan frágiles a veces que queremos escapar, queremos huir de inmediato, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos gusta la cruz. No nos gusta encontrar también la parte de desierto. Es natural, somos humanos. Pero es acá donde tenemos que dar esa experiencia, es paradoja. Y habrá cosas muy hermosas y nos van a trasladar casi hasta el séptimo cielo, ¿no? Pero también habrá momentos en que nos sentamos en lo más oscuro de lo más oscuro de la oscuridad. Las noches espirituales de algunos santos. Y en verdad, permítanme decirlo, Dios nos libre. Dios nos libre porque quizás no aguantamos. Yo no sé cómo quedaríamos con las experiencias de los santos, santos, santos. Y cómo también esa experiencia pues, se puede comunicar. Si bien es cierto que se trata de una experiencia que va siendo personal, si bien es cierto que se trata de una experiencia que va llegando precisamente en la intimidad, y aunque no pueda comunicar todo, tampoco puedo decir que no pueda comunicar nada. Pero se comunica, aquí está la clave, para el bien de la iglesia, para el bien de los demás. Si voy a comunicar mi experiencia para sentirme el elegido, que soy más que los demás, porque a mí Dios sí me habla, porque a mí Dios sí me hace sentir, y a ti no, hombre, ya entonces ni esa experiencia de Dios, ya te amolaste. Ahora, viene aquí esta partecita, ¿no? ¿Cómo comprobar la experiencia? Yo tengo que darme cuenta. Llega aquí a mi casa, a la parroquia, una persona y me dice, es que tuve una experiencia de Dios anoche, padre. Llegamos, me acosté y se me aparecieron los ángeles y después venía a San José y después la Virgen y traían al niño Jesús en brazos y me lo encargaron y el niño Dios se quedó conmigo hasta que creció y empieza. Bueno, ¿cómo compruebo que esto puede ser cierto? Entonces, una experiencia se va a comprobar y le va a dar eso mismo su validez. ¿Cuándo va a ser válido? Porque si no, imagínense cómo estuviéramos, ¿eh? Entonces, tenemos que hacer una especie de comprensión, esa parte racional de lo que ha sucedido. ¿Por qué? Porque la experiencia como tal en sí misma no se justifica. Porque alguien me dirá, es que eso fue lo que tú pensaste, eso fue lo que tú sentiste, eso fue lo que tú querías, eso fue lo que tú proyectaste. Entonces, yo necesito encontrarle a la experiencia un fundamento objetivo que me permita afirmar, es cierto, o que me permita decir, no, hombre, si te la fumaste bien padre anoche, o sea, aquí no. Entonces, hay 4 criterios para que esto nos ayude. Y los 4 tienen que darse combinaditos, ¿eh? No puede así como que, este sí y este no. Para que una experiencia sea de veras auténtica, primero tiene que ser algo donde se involucre la razón, donde se involucre el conocimiento. ¿Por qué? Porque a veces puede ser un puro sentimentalismo, a veces pueden ser mis ánimos, a veces pueden ser alteraciones morbosas, incluso mis alucines, mis viajes o como le quiera yo poner. Y tiene entonces que razonarse. Aquí se tiene que hacer un discernimiento. Tengo que discernir, a ver, bueno, esto que me dices, ¿tiene lógica o no? No, es que yo encontré anoche, estaba yo con Dios y entonces me dijo que la Virgen también era diosa y entonces que ya no le llamemos la Santa Trinidad, que tiene que ser ahora la Santa Cuaternidad, porque ya no son 3, ya son 4 y entonces 4 más 4 son 8. O sea, no, espérame. A ver, vamos a razonar esto, vamos a pensarlo. ¿Tiene coherencia? ¿Tiene lógica? Entonces,
Primer criterio, primer filtro, la racionalidad. Lo segundo en el filtro, su referencia cristológica. Una referencia cristológica implica al Señor Jesús y implica al Santo Espíritu. Una vida, para que sea de veras vida cristiana, pues tiene que llevarme a Cristo, y el que me lleva a Cristo es el Espíritu. Si yo digo que se me apareció la Virgen, pero no me acerco a Cristo, no busco a Cristo, pues aquí horas te creo. Otra muy buena, la integración eclesial. La experiencia es para la comunidad. En la comunidad he recibido la fe y con la comunidad voy a vivir mi propia fe. Entonces, si esta experiencia es para el bien común, bendito sea Dios. Pero pues cuando no, se perdió. Y tiene que haber coherencia. Yo creo que es el más padre y el más fácil de los 4 criterios. La coherencia, ¿no? Dice la Sagrada Escritura, todo árbol se conoce por sus frutos. Entonces, si tú dices que tienes una experiencia excelente, no lo dudo. ¿Por qué? Porque Dios lo puede permitir, Dios lo puede conceder. Pero a ver, vamos revisando tu vida. Si tu vida tiene esa coherencia, ya tienes ahí un punto. Entonces, esta coherencia es fundamental para que tengamos ese discernimiento. Ojo, ¿cómo entiendo la coherencia cristiana? No como metas de santidad personal, ¿eh? Ojo, porque hay gente que diga, sí, ya voy a cambiar mi vida, voy a ir a rezar más y todo. Yo recuerdo alguna vez tuve un alumno en el seminario en la formación, ¿no? Y entonces él en algún momento tuvo así como esas iluminaciones divinas y él me decía, padre, es que Dios y no sé cuánto, no sé qué está bueno. ¿Qué sugieres? Necesito más tiempo de oración. En aquel momento, en el grupo que se encontraba por la dinámica de la formación, hacíamos 1 hora de oración a las 6 de la mañana, de 6 a 7 oración personal, de 7 a 8 sus laudes y su misa. Después, en la tarde, de 7 a 8 de la tarde, teníamos ahí sus vísperas y después a las 10 de la noche, de 10 a 10 y media, teníamos el resto de las completas. Ahí de manera comunitaria, ya nosotros contábamos 3 horas y media diarias de oración. Aparte, en la tarde tenía que rezar el rosario, media hora, 4 horas de oración. Y entonces, oye, ¿no te alcanzan 4 horas de oración? No, padre, necesito más. ¿Está bueno? ¿A qué horas? No, pues de 8 de la mañana a 9. Oye, pero a las 8 de la mañana es el desayuno y el aseo de la casa. Padre, pero es más importante la oración, estar ahí en el sagrario de rodillas. Sí. Y el aseo que te toca, ¿quién lo va a hacer? No puedo tener esa santidad personal si no sirvo a los hermanos. Entonces, ahí es donde está la coherencia. Si de veras algo viene de Dios, es para el bien de un servicio fraterno y de justicia. Porque si no me puedo quedar, bien padre, ¿no? O sea, yo ya soy muy santo yo. ¿Y los demás qué? ¿Dónde se toman al prójimo, no? Entonces, 4 criterios que van a ayudarnos a ver si una experiencia es auténtica. Padre, es que anoche se me apareció la Virgen de Guadalupe en el comal, estaba yo echando tortillas y salió y bueno, pues puede ser. Dios puede hacer, Dios puede actuar, no lo voy a dudar. Pero déjame por favor, hacer un discernimiento. Vamos viendo la racionalidad, su referencia cristológica, su integración eclesial, pero sobre todo la coherencia. Y entonces platicamos para que me vengas a contar. Y todo esto, entonces, en la experiencia se va a ir mezclando la teología, que es ese conocer, pero también que se tiene que vivir y va entonces a darnos la espiritualidad. Entonces, quiero conocer a Dios y lo quiero conocer y la teología me ofrece esa posibilidad de un modo racional, deductivo, discursivo. Estoy pensando cosas de Dios.
pero la parte espiritual me involucra la parte afectiva, intuitiva. Entonces, tanto teología como espiritualidad buscan lo mismo, conocer a Dios. Son caminos que tienen que complementarse. Entonces, ambas vías no pueden oponerse, no pueden separarse, son afines. Imagínense la teología, como decíamos antes, sin esta espiritualidad, sin la contemplación, sin la experiencia, pues es puro intelectualismo. Y al revés, ¿no? La contemplación, la experiencia, la espiritualidad, sin teología, pues es puro sentimentalismo, puro autoengaño, pura fantasía. Y entonces hay que cuidar esta unidad. A veces se le apuesta más al pensamiento. Hay que ponerlo en su lugar. A veces hay quien le apuesta más al sentimiento. Hay que ponerlo en su lugar. No es ni uno ni otro. Tiene que saberse combinar. Ay, padre, pero es que ponen unos cantos. Fui a la hora santa y a mí la hora santa me gusta que esté siempre todo en silencio. Ah, bueno, eso es una experiencia. Pero si me vas a la hora santa y hay 2, 3, 4 cantos y te involucras a cantar, ¿por qué no? No, no, padre, es que ese canto me recuerda y lloro. Pues qué bueno, es un ser humano, tiene sentimientos. Combinemos, equilibremos. Ese es hoy el desafío que tenemos, ¿no? Rehacer esa unidad entre espiritualidad y teología, reestructurar, reforzar. Y aquí entonces, aunque la teología para nosotros sea una actividad reflexiva, racional, metódica, pues no olvidemos que se trata de Dios. Y por eso se trata de que la sepamos hacer de rodillas, porque es un encuentro ante Dios. La mejor forma, por eso, de hacer teología es cuando dejas que se involucre, que toque tu ser, tu persona. Y ahí entonces venga realmente una experiencia divina. Bueno, esto un poco lo que se nos presenta. Ahí están los ejercicios, sabemos ahí en la guía. Dejaré de compartir ahora pantalla para que entonces ahora sí, si tuviésemos alguna duda, alguna pregunta, pudiésemos externarla. Vamos con Blanca, por favor. Ay, hola, padre. Oiga, entonces, de lo que estuvimos viendo, de todo lo que, de las características y eso de la fe y la experiencia, se puede decir que si no estamos acompañados, podemos malinterpretar que cuando yo estoy bien es porque Dios es bueno. O si Dios es bueno, para mí todo debe de ser bonito, bien hecho, sin problemas. Y cuando cambia algo en mi vida, entonces Él se volvió malo. Como primero lo tengo como un escudo y cuando no me responde la vida de esa forma, Dios tiene la culpa. Ya no entendí cuál sería la pregunta. Sí, ya entendí Ajá, el planteamiento, pero la pregunta en concreto, ¿cómo quedaría? para eso necesito yo mi comunidad creyente, Para discernirlo, ajá, o para no salirme de ahí. puede ser la comunidad, puede ser la dirección espiritual o puede ser la recta conciencia. Uno mismo debe tener también esa capacidad de discernir la propia vida. Entonces puedo tener esa recta conciencia de decir, caray, yo mismo me doy cuenta de que, ay, cuando estoy bien y bendito sea Dios y ay, Diosito, te amo, te quiero porque me diste lo que quiero, ¿va? Y ahora que yo no tengo lo que quiero y me siento abandonado, ya le di la espalda a Dios, si tengo mi recta conciencia voy a sentirme culpable, voy a sentir peso, ¿no? Y entonces así lo expresan muchas personas, es que pues me alejé de Dios porque no me fue bien, pero ahora me arrepiento porque, pues a mí la recta conciencia nos ayuda. Juega entonces, digamos, la misma comunidad, juega la misma dirección espiritual, el discernimiento de espíritus, juega la recta conciencia, puede ser de muchas formas. Siempre es necesario, creo, sí orientarnos por la recta conciencia, pero también
yo creo que será necesario un punto de referencia. Porque para engañarnos somos re buenos. Para acomodar las cosas a nuestra conveniencia, nos pintamos solitos, ¿no? Entonces, el hecho de que haya alguien que nos ayude y nos lo diga, que a veces ya lo sabemos, sí, sí, o sea, ya realmente yo lo sabía, ¿no? Pero no lo quería yo reconocer. ¿Sí, Blanca? Sí, padre, es que muchas veces he escuchado esto que usted nos está nombrando aquí de una y otra forma, ¿no? Es que a mí ya tuve la experiencia, es que no sé qué, es que te falta esto, en tu comunidad recibes esos comentarios, ¿no? Te falta porque no te desmayaste, como usted decía, te falta porque no viste lo que vimos los demás, te falta porque a ti no te gusta cantar, a eso me refería, padre. Ahí tenemos que respetar la personalidad de cada sujeto. Sin duda alguna, la experiencia es personal. Y yo creo que ahí más bien tenemos que purificar. Ahí están los 4 criterios que decíamos, ¿no? Esto tiene que ayudarme a ubicar realmente la experiencia como debe ser. No porque no participe de lo que los demás están participando, significa que no tenga yo una experiencia de Dios. Sería totalmente erróneo, así como no encajo en el grupo, ¿no? Ese es un problema que a veces podemos tener en nuestras comunidades. Como no soy de tal movimiento, como no soy de tal sistema de evangelización, como no pertenezco a esta, como que ya las expresiones se rompen, ¿no? Qué desafío a veces es descubrir que nuestra iglesia es una comunidad de comunidades y que muchas comunidades tienen expresiones tan diversas, tan distintas unas de otras, pero que al final es una grande comunidad de todas esas comunidades. Y ahí es donde viene nuestra riqueza. Esto nos cuesta, ¿no? Es que yo crecí con este movimiento, yo crecí con este grupo, yo crecí con esta espiritualidad. Todo tiene su valor, pero está esa parte también decíamos eclesial. Si yo, me ha tocado ver muchas escenas de estas, ¿no? Recuerdo alguna misión con los seminaristas, cuando estaba en este reformador, llegamos a tal foranía, y en tal foranía entonces a la hora de empezar el visiteo, a los seminaristas no les daban permiso de participar, no podían hablar, no podían decir nada. ¿Por qué? Porque no eran evangelizados del cine. Entonces, como no habían tenido un retiro de evangelización, aunque algunos ya tenían 10 años en el seminario, entonces no podías decir nada cuando tocabas la puerta, porque no eras del cine, ¿no? Este, no, no va por ahí. No podemos encapsular a Dios en ese sentido. Muy bien, vamos con Leti. Gracias, padre. Yo quisiera si pudiera ayudarme a cómo poder explicar a las personas lo que es la objetividad y la subjetividad. El objeto y el sujeto. Así simplemente es. Ajá. Entonces yo puedo presentar un objeto. Este objeto yo puedo preguntar, bueno, ¿esto que tengo aquí qué es? Ah, es un plumín. Y ya, simplemente es un marcador, es lo que tengo delante, el marcatextos, es el objeto. Para que llegue yo a la experiencia de este objeto y pueda afirmarlo, bueno, pues cada quien tendrá su propia experiencia. Habrá quien a lo mejor se acuerde de un marcador de estos porque le sirvió para subrayar el libro que estudiaba. A lo mejor la mamá se acuerda porque un día resulta que estaba lavando la ropa y toda la ropa de su hija estaba toda manchada del marcador porque se quedó adentro de la bolsa y se le vació y le dio trabajo que quitara. Pero al final cada quien tiene una experiencia que es diferente. El objeto es el mismo. La experiencia personal ya es donde empieza a entrar lo subjetivo. Ya depende de cada sujeto. Aquí lo importante es no perdernos con el riesgo de que lo subjetivo, el subjetivismo, se nos haga regla. Entonces, como cada quien tiene su propia experiencia de su cada cosa, no hay objetividad. Eso se llamaría ya relativismo. Todo es relativo, como tú quieras verlo, como tú lo quieras considerar. Entonces, eso
Es peligroso. Ahí es donde tenemos que hacer la distinción. Aunque a lo mejor alguien viniera y dijera, no, padre, es que ese no es un marcatextos, ese es un avión. Y yo, chihuahuas, porque es un avión, o sea, entonces, aunque su expresión subjetivista, muy subjetiva, pues tiene que tratarse de que sea objetiva, ¿no? Tenemos la realidad. ¿De qué se trata aquí el punto entre el subjetivismo, el ser objetivos y el ser subjetivos? El respetar la verdad. Es el valor que tenemos que ensalzar ahí. El principio de la verdad. La verdad, se dice, es la adecuación de la mente, la adecuación intelectual, o sea, que lo que pienso se esté adecuando a la realidad. Entonces, el adecuamiento, ¿no? La adecuación del intelecto con la realidad que tengo delante. Es lo que se tiene que cuidar ahí, Leti. Perdón, antes siempre se hablaba de cuando es uno objetivo, es que uno tiene claro lo que es cierto, lo que es verdad, lo que, no sé si es correcta la expresión, lo que debe de ser. Ahorita que usted mencionó respetar la verdad. Pero ahorita me dices la adecuación de la mente a la realidad, pues es cuando entra el subjetivismo, ¿no? Las personas empiezan a decir, no, la realidad es esta, aunque yo siempre pongo el ejemplo de esta señora Niurka, ¿no? Ella empezó a decir, es que cada quien tiene su verdad. Entonces se empieza a hacer todo un mercadeo de verdad. ¿Es correcto decir que es el ser objetivo es estar en la verdad? Es correcto eso, de ser objetivo estar en la verdad. Lo que no sé, quizás malentendió. La verdad es la adecuación del intelecto con la realidad. Esa es la verdad. Esa es la definición técnica de la verdad. Que realmente haya una adecuación de mi intelecto con la realidad. Cuando yo digo, no, es que este no es un marcatextos, esto es un avión. Entonces, lo que yo estoy pensando no se adecúa a lo que está en la realidad. Eso es la mentira. Nada más habría que precisar ahí esa parte. Ujú. Gracias, sí, me faltaba una palabra. Gracias, padre. Muy bien, Leti. Vamos con Irene. Padre, estos 4 puntos, o más bien todo, los 4 criterios, nos ayudan a no caer en excesos. Comentaba hace un rato del joven en oración, en constante oración. Hay veces que nosotros como mujeres podemos caer todo el día, estar en constante rosario, ¿no? Los criterios son más bien para purificar que la experiencia sea una auténtica experiencia, que no obedezca a otra realidad. El hecho de que estemos todos rezando el rosario, pues a lo mejor depende, ¿no? Si estoy en cama, estoy postrado, pues yo tengo mis abuelitas aquí, por ejemplo, en la comunidad, cuando rezamos las salves, aquí hay mucha devoción para rezar las salves el 8 de diciembre en México. Entonces yo sé porque lo veo, ¿no? Que tengo mi abuelita que está postrada en cama y digo, esta abuelita reza las salves que no reza todo este pueblo. Ella es la que nos hace el paro, ¿no? Y así mis enfermos, ¿no? Entonces, a lo mejor está postrada en cama y está haciendo su experiencia y esa forma de orar le ayuda a su enfermedad. Entonces, no es así como que esté mal, ¿no? Sino son las condiciones, esa es su propia experiencia en ese sentido, por su propia condición. No sé si Ah, esto alcance a resolver. sí, padre, gracias. Es que Muy me bien, costó aprender eso. Gracias. ok. Vamos con María Eugenia Maruja. Gracias, padre. Yo estoy en la pastoral social y varias veces me ha pasado que uno va con todo así muy para ayudar a alguien o esto y de repente hay alguna experiencia, alguna palabra, algo que nos dicen y uno se viene con más de lo que pretendía dar. En ese sentido,
esa es una experiencia de Dios, pero sería como personal o cómo influye en mi comunidad, sí sería una experiencia o no. Decíamos al inicio precisamente que la experiencia tiene que ser sobre todo cotidiana. Esas son las experiencias que marcan, esas son las que valen la pena. Ahí, especialmente en el prójimo, es donde encontramos al patrón. Y de veras, o sea, vamos, no sé, yo pienso como sacerdote, voy a visitar a un enfermo, no una enferma, y está en cama, ya tiene como 10 años en cama y esto y lo otro, y transmiten una paz que uno dice, caray, en lugar de que uno venga a dar, uno recibe y uno dice, aquí me vine a encontrar con el patrón. Y así lo dice la escritura, ¿no? Cuando hiciste esto, diste al hambriento, al sediento, al desnudo, al encarcelado, ahí estaba yo, a mí me lo estabas dando. Es entonces esa experiencia personal. Y decíamos en algún punto, es comunicable. No puedo comunicar quizás todo lo que yo experimenté a partir de ese encuentro, pero mucho de ello se comunica. Y muchas experiencias las despreciamos. En la pastoral, sea cual sea la pastoral, esta como dimensión social tendría que estar presente, porque es la que pega. Si yo quiero atrapar a los muchachos acá en la parroquia, qué difícil en todos lados, chavos, trabajar chavos. Cuesta, ¿no? Pero, por ejemplo, en Navidad hacemos las cenas de Navidad. Entonces, invito a los escuincles de la comunidad, a ver, júntense. Yo ya tengo un censo de enfermos. Vas a ver allá a doña Chonita, vas a ir a la casa de don no sé quién a llevar la cena, ¿no? Si puedes estar un rato ahí con ellos. Y hay gente que eso le llega. O sea, de ahí se cambia, ¿no? De ahí se sensibilizan. ¿Por qué? Porque hacen una experiencia ya personal. Entonces, estas son las experiencias que tenemos que rescatar. Ese encuentro más vivo, ¿no? Más cotidiano en ese sentido. Ujú. Muy bien. Vamos con Blanca. Perdón, padre, pero Oh, aquí estamos. dijo que tu experiencia, personal se vuelva divina. ¿Eso me lo puede explicar, por favor? Que la experiencia personal se vuelva divina. Divina, sí. No me acuerdo a qué horas lo dije. Pero no se apure. Esta experiencia me tiene que llevar a Dios. Me tiene que comunicar. Y entonces, en el momento en el que yo hago mi comunión con Dios, entonces hago esa experiencia que me tiene que permear para divinizarme. ¿En qué sentido? Me va haciendo uno con Dios. Me va haciendo más Cristo con el Señor. A nosotros, en esta parte del mundo, nos da mucho temor. Algún día les decía yo en la teología, hablar de la divinización del ser humano. En la teología oriental esto es de lo más común. Se habla, esa es la meta, que el hombre sea divinizado, que cuando participemos de la resurrección quedemos divinizados. Entonces, nosotros decimos somos hijos de Dios, eso ya me ha transformado en mi naturaleza, y al ser hijo de Dios, entonces, ¿qué soy? Pues soy Dios adoptadito, pero Dios, no soy Dios por origen, sino por esa adopción que Dios ha hecho de mí, me ha dado su divinidad. Entonces, cuando yo voy enriqueciendo esas experiencias, ese proceso de divinización se va haciendo, se va realizando. Cuando me separo de esas experiencias, voy ahí extraviándome, ¿no? Por ahí un poco así más o menos el camino. ¿Sí? Vamos con Gaby Castillo. Gracias, padre. Pues es parte también de la pregunta que hizo Maruja. Y también me refiero al movimiento en el que me encuentro. ¿Cómo debe ser mi actuar y mi sentir con respecto precisamente a que si yo llego a ese lugar con una actitud de crecimiento, pues de mejora en mi persona con respecto a lo que estamos viendo, a las lecturas que
que reflexionamos, y debe de ser mi caminar en crecimiento, no de retroceso. ¿Cómo puedo, o bueno, yo diría, estamos trabajando con la misma espiritualidad para el Señor, para poder ayudar pues a que crezca este reino? ¿Cómo puedo entender esos malos modos, esas caras, esos, pues esas expresiones pues de mis compañeros, ¿no? Que pues tal vez no, compartimos la misma idea o la misma forma de pensar, que yo sé que pues esos malos modos y esas actitudes, pues a mí me hacen crecer en la caridad y en el amor a Dios, a mi prójimo, pero duelen, Padre, duelen. No sé cómo manejar esta situación, ¿no? Como providencia divina, Dios nos provee de lo que más necesitamos. Y si precisamente necesito crecer en la paciencia, me las va a poner bien padres. Me va a poner cada piedrita que digo, ay, Señor, yo entiendo con menos, pues échale ganas, mijo. Y ahí decíamos, viene esa experiencia paradójica, donde Dios también en ese sentido nos permite ese tipo de experiencias que a veces no son nada agradables, pero en esa vivencia y en ese crecimiento en la caridad, nos vamos permeando, nos vamos fogueando. Y es doloroso a veces, pero va a ser fructífero. O sea, sin duda alguna. Yo diría lo primero eso, ¿no? Es una experiencia de la providencia de Dios. Dios nos provee de lo que más necesitamos. Una segunda realidad que ahorita me hacía recordar cuando la escuchaba, recuerdo cuando estuve de vicario en primera parroquia, era bien común que la gente llegaba a hablar con el padre. Padre, ya cámbieme de comunidad, por favor. ¿Por qué? Porque ya no soporto a los hermanitos de esta comunidad. Por favor, cámbieme la comunidad de los otros, porque... Y el padre siempre decía, no, esa es la comunidad que ahora sí, pues donde estás, donde Dios te ha puesto, digámoslo así. Usted pudo haber llegado a su parroquia, a su comunidad, en otro momento, en otro espacio, en otro tiempo, pero llegó y coincidió con quienes se encuentra. Y es aquí donde entonces tenemos que ver la voluntad de Dios. Otra vez, ese Dios que me provee de lo que necesito para cambiar. Qué fácil sería que nosotros nos cambiáramos, brincáramos de aquí para allá, de un lado a otro, buscando acomodarnos. Si aman a los que aman, pues que hacen de extraordinario, ¿no? Entonces, tengo yo ahí que crecer. Conducta a desarrollar la caridad en todas sus caras y rostros, ¿verdad? El perdón, la paciencia, el como que no vi, el como que no siento, como que no oigo, como que te amo, ¿no? Entonces, por ahí. Y esa experiencia de Dios, ¿eh? Media Sí. paradójica. Gracias. Sí puedo hacerle otra pregunta, pero es Claro, con respecto a la clase anterior. claro que sí. Me quedé con la duda sobre los anglocatólicos. Los anglocatólicos obedecen al Santo Padre, mi pregunta también es sobre si Inglaterra es católica y también obedece al Santo Padre, no entendí esa parte que leí. Ok. La referencia inmediata no lo ubico ahorita, así como me la pone de la lección anterior, pero Inglaterra, ¿qué pasa con los ingleses? En algún momento de la historia inglesa, siendo católicos, el Enrique VIII, que era el emperador que estaba ahí de moda, pues como estaba de moda, pues tuvo una señora, 2, 3, 4, y no sé cuántas viejas echó, ¿no? Y entonces le dijo al Papa, oye, pues échame el paro, hazme la dispensa, y 1, 2, 3, 4, o sea, el Papa le dijo, no, es que no se puede. Y entonces en algún momento viene ese conflicto, ¿no? Como el Papa ya no cedió a los antojos del emperador inglés, entonces se empieza a fracturar. Es la época de las iglesias nacionalistas. Entonces cada emperador ahora quería tener su iglesia para que el Papa no se meta, para que yo la mande en mi antojo, y es ahí cuando surge el anglicanismo, así
a grosso modo, ¿no? Los anglicanos en ese sentido se separan de la comunión con la iglesia y no reconocen la figura del Papa, no lo obedecen. El arzobispo de Canterbury es, digamos, ahí como una especie de autoridad, pero tiene una especie como de consejo, donde ellos van así como tomando sus decisiones. En las últimas décadas, los últimos años, ha habido un desbarajuste ahí con los anglicanos, la iglesia anglicana, donde se han dado mucha deserción y conversión al catolicismo, porque resulta que han tomado decisiones que rompen con la doctrina y entonces mucha gente ha regresado al catolicismo. La figura emblemática y más hermosa de los anglicanos para nosotros los católicos es John Henry Newman, un hombre del siglo XIX, finales del XIX. Este hombre excepcional en la teología. Y entonces él, al estudiar y al estudiar y al estudiar Santos Padres, cae en la cuenta de que no es el lugar, de que no está bien, se convierte al catolicismo, llega a ser cardenal, hoy es santo por su enseñanza y todo lo que vivió. Y pues es todo un camino, ¿no? Papa Benedicto XVI tuvo que hacer incluso una especie de excepción, por decirlo de esa manera, en el derecho para poder integrar a muchos anglicanos que están incorporándose a la Iglesia Católica, porque, por ejemplo, sus sacerdotes de ellos sí tienen validez hasta cierto punto, aunque son casados. Entonces, hubo que crear una especie de régimen de excepción, un régimen especial para esa integración. Es un poco a grosso modo cómo está la Iglesia Ortodoxa. Llamaba la atención hace no mucho, porque parecería que iban a aprobar en su consejo los matrimonios de personas del mismo sexo. Al final ya no lo hicieron, solamente les van a dar la bendición, como que ya otra vez están como que estiran y aflojan, ¿no? Es interesante. No reconocen al Papa como autoridad, tienen como más esas ideas y ahorita la puerta de los católicos está abierta y se van convirtiendo. Llama la atención las conversiones que ha habido de anglicanos al catolicismo. Muy bien, padre, muchas gracias. Muy Bien. clara su. Sí. Bueno, vamos con América, con Clarisa. En relación a lo, buenas tardes primero. En Hola. relación a lo que dijo anteriormente, en que Dios nos pone en el lugar donde tenemos que trabajar, pues lo que nos hace falta, la caridad, la paciencia, qué sé yo. Me quedó muy claro, está bien, lo entiendo. Pero también me surgió una duda en el caso de, por ejemplo, en los matrimonios en donde el esposo es golpeador, es irresponsable, es lo otro. Ahí, ¿qué hay que hacer? Ahí ya no hay que aguantar, ni hay que, por mucha caridad que se haga y todo, él sigue en las mismas. Entonces, ¿ahí qué aplica? ¿Quién le puso a ese hombre? ¿Se lo puso Dios o se lo puso usted? No, yo no. No es mi caso, No es dice. mi caso. Ah, no, Se no, lavan no, las manitas, padre. No, pero yo, o sea, ahorita como que es muy Ah, común ya. que digan, es tu cruz, pues aguántate y tenle Claro. paciencia y todo esto. Tiene- No, por eso me vino a la mente ese ejemplo. Tiene mucha razón. Es tu cruz, no la que Dios te dio, la que tú agarraste. Porque Dios no te mandó que te casaras con ese fulano golpeador ni nada por el estilo. Más aún, tú quieres seguir ahí, tú te casaste ante Dios y dijiste ante Él para amarte y respetarte, y ahí no hay ni amor ni respeto. Entonces, ahí definitivamente no tienes la obligación de estar ahí, porque no es algo ni que Dios te dio, ni que Dios quiere, ni que obedezca la voluntad de Dios. Puede haber situaciones donde a lo mejor la persona, por muchas circunstancias, decida permanecer ahí. Entonces, bueno, pues que por lo menos cuidando su integridad, pues trate de vivir lo más cristianamente posible. Son muchos temores, es siempre muy complicado para una mujer. Tengo los hijos, me separo, los hijos se le quedan a la mujer generalmente, no se los lleva el papá,
¿A qué horas trabajo? ¿A qué horas cuido a mis hijos? ¿Quién los va a mantener? Entonces, hay muchos miedos en muchas mujeres, hay muchas angustias, hay muchos temores, hay tantas realidades que se cruzan, ¿no? Entonces, a veces no se trata solo de una cuestión religiosa. Es que aquí es donde Dios me puso. A veces son tantas angustias y temores que en el corazón de muchas mujeres se suscitan, ¿no? Al menos en lo que nos corresponde, esa no fue la cruz que Dios te dio y esa no fue la cruz que Dios quiere que tú tengas, ¿eh? Para nada. Yo admiro, respeto, aunque no comparta, a muchas mujeres que incluso, aunque el marido hizo, deshizo y todo lo demás, y al final de la vida, cuando éste está enfermo y ya toda una piltrafa, y ahí están atendiéndoles, ¿eh? Qué forma de vivir el evangelio, de decir, en este enfermo, estuve enfermo y me fuiste a ver, ¿no? Híjola. Yo lo envenenaba, ¿no? Pero bueno, parte, ¿no? De la caridad. Entonces, bueno, a veces por alguna circunstancia permaneceré junto a, por lo menos como hermanitos, por lo menos a la defensa, por supuesto. O sea, a mí ya no me tocas, ya ni se te ocurra. Así como hermanos, ¿no? Como socios. Tú traes lana, si traes lana hay de comer, hay ropa limpia, están los hijos, si no, pues no hay, no sé. Pero es complicado. Pero sí, no es algo que Dios quiera ni que Dios ponga, ¿eh? Nomás hay cuidado. Gracias, padre. Padre, yo Dígame. una pregunta. Mire, ahorita con lo de objetividad y subjetividad, bueno, ya me quedó muy claro, pero se me vino una experiencia, que hace, bueno, no hace poco, pero es relativo el tiempo, en cuanto a los niños, padre, que por ejemplo es una de las características, ¿no? En una etapa de la infancia, la subjetividad, claro, lo manejan con otro término, ¿no? Pero pues viene siendo como lo mismo, ¿no? Entonces, ahí cómo lo maneja la iglesia, ¿no? Sobre todo en los catecismos, padre, digo, en las preparaciones más bien para el catecismo, porque pues el niño maneja, es parte de la etapa vaya, del crecimiento sí, que va teniendo el ser humano. Y entonces ahí esta subjetividad se puede perder, ¿no? O cómo la maneja la iglesia, ¿no? Porque por ahorita no sé si esté bien el ejemplo, bueno, el testimonio de un niño que pues estaba yendo al catecismo y de pronto viene lo del Adviento, ¿no? De la Navidad y todo eso, y la catequista maneja, el niño pues le escribió al Santo Claus, claro, no es de aquí de Tulancingo, es del norte, pero le escribe al Santo Claus, ¿sí? Y la catequista pues le llama la atención, le dice que eso no existe, que no es real y que pues el Santo Claus no existe, ¿no? Y el niño pues obviamente cuando lo recoge la mamá pues lo encuentra llorando, muy desanimado, muy triste, porque pues le quitaron eso, ¿no? O sea, eso que él tenía como que pues hay el Santo Claus, ¿no? O sea, su ilusión de que le trajera los juguetes. Entonces, ahí cómo se maneja, ¿eso fue correcto, fue incorrecto o la iglesia tiene una forma en esa objetividad o subjetividad? No podemos definir como que hay una postura en ese sentido de la iglesia, ¿no? Y yo creo que más bien lo que testiguamos ahí, pues es nuestra falta de preparación. Como agentes de pastoral, a veces nos hace falta el colmillo, la astucia, para tratar estos puntos, ¿no? Esta iniciativa de Don Domingo de establecer estas escuelas de formación
pues obedecen precisamente mucho a esta parte, ¿no? A ir teniendo más un encuentro con Cristo, para ir también preparándonos en la fe y ir compartiéndola en ese sentido en nuestros servicios que hacemos, que prestamos. En esa preparación, bueno, pues ahí vendría como la astucia. ¿Cómo canalizo? Pues no es Santa Claus, pero mira, hubo un obispo, se llamaba San Nicolás. O sea, buscarle formas, caminos. El hecho de que sea Santa Claus, pues el hecho de sacarle el valor, te va a traer algo, lo va a compartir. ¿Tú qué vas a aprender? ¿Tú vas a recibir? ¿Qué haces ante ello? La gratitud, pues mira, esa es una actitud eucarística, la acción de gracias, no sé, o sea, pueden hacerse tantas cosas, pero ahí más bien, más allá de la objetividad y subjetividad, creo yo, pues obedece muchas veces a las limitaciones humanas que tenemos y que nos recuerdan la exigencia de prepararnos, ¿no? Para este tipo de cosas que tenemos. Ok, gracias, padre. Muy bien. Vamos con Norma. Norma, tenemos por ahí su micrófono apagado, si le gusta activar. ¿Listo? Exacto. Gracias. 3 preguntas, padre. La primera, con el ejemplo que usted nos ponía de esta persona que estaba con una enfermedad y que rezaba no sé cuántas salves al día y demás, ¿no? Y pueden ser rosarios y pueden ser eso. ¿A eso le podríamos llamar desde ese punto teología de rodilla? Ahí la va haciendo la reflexión. ¿Cuál es la experiencia que tiene la persona, ¿no? En ese sentido. Esa experiencia que se va teniendo de Dios. Hay quien puede ser solamente rezar por rezar. Y en ese rezar por rezar, pues tenemos un conflicto. ¿Qué aprendo? ¿Qué me deja? A lo mejor puedo rezar solamente una salve y con eso tengo. Entonces, ahí más bien van las actitudes con las que hacemos la oración. ¿Qué podríamos decirle a las personas? ¿Qué nos pudiera usted sugerir que se le, con toda la caridad, que se le pudiera decir a una persona que hace eso? ¿Es válido decirle, pues no sé, dígame usted palabras un poco más atinadas? Es que depende de la persona. Sí, claro. Entonces, si la persona quiere... Pero en ese punto, hablando de ese punto, que nada más son repetitivas y demás, ¿no? Se le podría invitar a que lo haga de una manera con más relación, corazón y acá y... Vuelvo otra vez a la persona. Pues puede ser la persona que a lo mejor es la rezandera, que por dinero va a rezar el rosario y nomás le gusta eso. Puede ser a lo mejor el enfermo, que está postrado en cama. Puede ser un joven, puede ser un niño. Entonces, depende de la condición de cada sujeto y de ahí lo que pueda decirse. Ok, bueno, entonces ya me la deja a pensar. La siguiente, estaba viendo lo que es, ¿qué diferencia hay entre decir experiencia religiosa y experiencia mística? La experiencia religiosa, pongamos un poco la palabra religión, es la que me religa con Dios, me pone en contacto con Dios. Entonces, al contactarme con Dios, mi experiencia religiosa puede ser de distintas formas. Puede tener un poco ya de algo místico que es muy elevado, una contemplación, o una experiencia religiosa sencilla, donde puedo yo encontrarme con una repetición de oraciones, con una parte de parte con Dios. Entonces, la experiencia religiosa es la parte grande, y dentro de esa experiencia religiosa, algunos pueden tener una experiencia mística, y es ya un poco más elevada en ese sentido, un regalo que Dios pueda conceder. Ok, gracias. La última, padre. Usted nos hablaba bueno,
ir y visitar al enfermo, de ir y visitar al preso, etcétera, ¿no? Y ahí entonces estamos haciendo lo correcto y lo ideal. Y bueno, estas personas al final del día están viviendo están en una vivencia de la cruz, ¿no? Y a veces se sienten abandonadas de Dios, etcétera, etcétera. Usted, desde su manera personal y como con todo el don que Dios le ha dado, ¿qué palabras podemos decirles a esas personas? Se lo pregunto porque realmente a mí me cuesta, o sea, lo quiero hacer, pero a veces me cuesta, y de verdad que admiro mucho a las personas que están y que van a un hospital y que hacen esa gran labor de ese regalo de ir a darles un buen mensaje. Es mucho pedir a lo mejor, pero no sea malo. Si se puede. Estoy abusando de su tiempo, lo sé, y le pido una No se disculpa. preocupe, estamos acá para eso. Yo creo que hay un punto claro. Escuche. Aprende a escuchar. Cuando uno escucha, es como el radio de antes, ¿verdad? Que había como sintonizar. Entonces, realmente uno tiene que alcanzar a descubrir qué es lo que la persona necesita. A veces necesita el silencio, a veces puede necesitar un apapacho, a veces necesita una palabra. Y como para darle en el clavo, lo que acá se reclama, digamos, como prudente, es el saber escuchar, para que pueda yo sintonizar con esa persona. Si estoy platicando con alguien y en el momento que yo platico con alguien, ya estoy tratando de pensar qué le voy a decir, ya no escuché, porque ya me distraje, ya estoy empezando a darle por acá. Detenga eso. No se trata de pensar acá, se trata de conectar acá abajo y en esa parte entonces hacer la sintonía. A veces le digo, será esa parte del apapacho, será esa parte de silencio, no hay palabras. A veces será una palabra fuerte, a veces una palabra de regaño, a veces una palabra de consuelo. No hay como un principio, ¿no? No hay receta, sino el escuchar, el escuchar. Por ahí yo le aconsejaría eso. Gracias, padre, muy amable. Muy bien, Norma. Vamos con Luis, por favor. Padre, ¿da tiempo o lo dejamos para la próxima semana? No tengan pendiente por el tiempo. Yo aquí estoy para ustedes. Gracias, Padre, gracias. Padre, decía usted hace un momento, espiritualidad y teología son ahora un desafío, ¿sí? Y por todo lo que nos explicó, efectivamente, es un desafío. Pero aquí hay un tercer elemento, emotividad. Esto me hace pensar, ¿hasta dónde nosotros podemos estar conscientes y sobre todo pensando en lo que muchas veces se da en el sentido de carismático, que algunas veces se rebase esa línea, no sé, en forma deliberada o en forma inconsciente? Le platico por esto. Alguna vez yo asistí a algún retiro, sí, promovido por nuestra parroquia, pero hubo unas personas que supuestamente nos estaban guiando para entrar en ese trance y permitir que el Espíritu Santo llegara a nosotros. Pues empezó la sesión y de repente, pues, bueno, decían que cierren los ojos y demás. Bueno, pues cuando ya había pasado el tiempo supuestamente adecuado para que entráramos en ese, pues en ese punto de abrir la mente, el corazón al Espíritu, empezaron a preguntar, bueno, ¿tú qué sentiste? ¿No? Y algunos decían, no, pues es que yo sentí que me dejó el Espíritu, el don de lenguas. Ah, muy bien, pues sí, hermano, yo creo que ya tienes el don de lenguas. Y así, quien de la sanación, etcétera, etcétera. Cuando me toca a mí, me preguntan, ¿y tú qué sentiste? Dije, pues yo la verdad nada. No, pero es que ¿cómo?
No, pues, pues no sentí nada. Pero es que debiste haber sentido esa emotividad que se tocaba en tu corazón. Pues dije, discúlpenme, pero pues yo no sentí nada. Y como que a partir de ese momento, pues ya era yo pues no sé si el pagano en esa sesión, ¿sí? Ahora, entonces yo creo que aquí, surge esta duda, ¿no? Espiritualidad y teología. Está muy claro como usted nos lo explicó, pero cuando entra el elemento de emotividad y se caen en esos, por lo que yo podría pensar algunas veces, ¿no? A mi juicio, pues como que ya son un poquito de excesos. ¿Por qué? Porque como que se puede perder por todos esos distractores que puede haber que en algún momento son más emocionales y se pierde precisamente el sentido de la espiritualidad. Ahora bien, yo le preguntaría, ¿de verdad yo estaría tan duro de corazón que no permití que el espíritu llegara a mí? Yo creo que sí está usted muy, muy duro. Ya estás un hueso duro de roer, yo creo. No, 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 para nada, para nada. Me hizo recordar, yo les compartía, no me acuerdo si hace 8 o 15 días, la experiencia muy similar. De un retiro, yo antes de entrar al seminario, ignoraba tantas cosas, y yo les platicaba que el Espíritu Santo, yo lo sentía en aquella época que era como Santa Claus, porque todo el mundo le iba a pedir dones, y yo quiero el don de lenguas, y yo quiero el don de no sé qué, el don de no sé qué. ¿Quién es ese? ¿Quién sabe? Pero trae regalos. Y yo les recuerdo que en aquel momento yo necesitaba mucha paz porque era previo a dejar tanto para entrar al seminario. Y fue lo que le pedí y fue lo que me dio. Y ni me caí, y ni sentí, y ni lloré, ni nada. Y recuerdo que fue una vez en ese momento de la imposición de manos. Oye, ¿estás bien? Oye, ¿todo bien? ¿Por qué? Porque estaba quieto, o sea, estaba... En verdad fue una experiencia para mí muy hermosa por ese regalo de paz que yo necesitaba y que yo recibí en ese momento, pero que rompió con el esquema, ¿no? Porque el esquema era todo aquello, todo ese show. Entonces, vamos a ubicar aquí las cosas. Cuando hablamos de espiritualidad, ahí se encuentran las emociones. La parte emotiva implica una buena dimensión de la vida espiritual. No la podemos sacar. Y es ahí donde llega la teología. ¿Para qué? Para que no se desborde. Teología y espiritualidad en ese sentido, pongámosle aquí, emociones, sentimientos, van de la mano. Si yo me quedo solo con lo espiritual y es donde entran emociones, sentimientos, se desborda, se hace sentimentalismo. Ay, qué bonito habla el padre, ¿qué dijo? No sé, no me importa, pero me hizo llorar y me sentí en el cielo y me subí, me bajé, no hay conversión, no hay cambio de vida, no hay un auténtico realmente acercamiento a Dios. Y es peligrosísimo porque en el momento en el que yo deje de sentir esas experiencias, me voy a ir, me voy a perder. Esa experiencia, yo no sé si les haya sucedido de conocidos o familiares que en una de esas se van con protestantes. ¿Por qué? Porque se hacen sentir re bonito, aplauden, brincan y todo lo demás. Pero a veces ya cuando viene la crudeza, la decepción, se quedan peor, ahora sin nada, ¿no? Entonces, la chamba de la teología en ese sentido, que es esa parte reflexiva, metódica, es ayudar a poner las cosas en su lugar. Mientras que emociones, sentimientos, la espiritualidad me ayuda a la teología para que no se quede frío en conceptos, en lo abstracto, que no sea como mera clase. La parte teológica de reflexión, de método y todo lo demás tiene que ayudarle acá a que no se desborde a meros sentimientos. Es el equilibrio, es lo que tenemos que buscar. Y esto pues hay que encontrarle ciertamente su sano equilibrio. Depende, yo creo que también ahí la experiencia personal. El movimiento de renovación carismática en el Espíritu Santo tiene cosas muy hermosas y muy buenas, pero como cualquier movimiento, si se niega ese equilibrio, se tronaría la experiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente me quedo en una parte, en una dimensión que sí es importante, pero no lo es todo. Eso
Les digo, yo sentía el Espíritu Santo como Santa Claus, ¿no? A ver qué me da y a ver qué me trajo. Pues no, ya es como ser mero interesado, ¿no? A ver qué me trajeron los Reyes Magos. Por ahí creo un poco, Luis. Ujú. Gracias, padre. Muy bien. Creo que ya no tenemos más preguntas. Entonces, si Dios nos permite, nos vamos a ver dentro de 8 días. Ya nos quedan nada más 2 sesiones. Terminamos nosotros el día lunes santo, ¿sí? Es el día que concluimos. Ese día yo les voy a decir cómo va a ser su examen, para que entonces en los días santos, tan santos, tengan chance de ir pensando, de ir reflexionando, de ir haciendo lo que tengan que hacer, y en esa parte el sacar como ese aprovechamiento de esta experiencia, ¿no? Entonces, es el caminito que nos queda de aquí a allá. Y a lo pronto, pues vamos a hacer nuestro recito, vamos a encomendarnos a Dios, y vamos a pedir que escuche nuestra... Padre, Sí, perdón, en cuanto a las tareas, para saber si las está recibiendo o cómo, ¿va a haber esa retroalimentación ahí o nomás estamos cumpliendo? están cumpliendo nada más. Yo espero Ah, para el ok. año 2030 regresar con alguna Bueno, padre, me gusta su sinceridad, ya lo comprendí. Ok, Es para mí ahorita un poco complicado el caminar, porque voy preparando sobre la marcha esta clase y las que tengo en Escuela de la Fe y en seminario. Pero yo les decía de inicio, quien guste mandar las tareas, mándenmelas. Yo se las voy recibiendo y espero, no ahorita para cuando acabe este curso, no, pero sí en la marcha, irles dando alguna retroalimentación. Con toda esa ok. confianza, ¿no? Que es la parte, yo les decía, a mí no me importa tanto una nota, yo admiro pues el espacio, el tiempo que hacen, yo sé que muchos de ustedes tienen a lo mejor que hacer, es chamba, el trabajo, que haya quien les da tiempo, haya quienes no. A veces yo veo sus tareas el domingo en la noche, 10, 11 de la noche, digo, quien no está haciendo esta hora, híjola, le admiro y le respeto eso, ¿no? Entonces, en razón de ese esfuerzo que ustedes hacen, yo me comprometo con ustedes. Yo les voy a dar su retroalimentación, pero no en razón de una nota. No es para Ok. la calificación, sino para nuestro aprendizaje. Y tan Ujú. pronto como vaya yo pudiendo, te los haré llegando. Padre, pero ya tienen chorro que tomamos la clase, ¿no? Ahí para el 2030. Pero Ya estoy. padre, ¿sí? A ver si tengo inteligencia para esa fecha, padre. A lo mejor estamos por allá arriba y ya está más mejor. Sí, también, también. Bueno, de alguna manera lo escucharé, no se preocupe. Entonces, tratamos Gracias, de padre. hacer ese compartir para que se retroalimenten en la vida de fe, y lo que ya será de nota, ya en 15 días, ya les platicaré cómo va a ser el examen que ya tengo planteado para ustedes. Eso sí, vea, lo planteo, los elabora y lo recibo. Y entonces ahí ya vendrá como parte de lo que es la escuela, su nota, su calificación, y de ahí lo tendremos en cuenta, ¿sí? Pero acuérdense, aquí lo que importa es que ustedes hagan esa experiencia, ¿no? Estoy hablando de experiencia, hagan esa Ay, parte de sí. reconocerse. Fue Bueno, maravilloso el tema de hoy. muy bien. Gracias. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, te agradecemos por este momento que nos has permitido estar congregados en tu nombre. Gracias, Señor, por las cosas que nos permites que nosotros vayamos asimilando, aprendiendo, y ayúdanos en ello a ir encontrando cada una precisamente de las respuestas que buscamos en nuestro corazón. Que el esfuerzo que vamos realizando nos permita, Señor, que podamos nosotros irlo encontrando consagrado en el servicio a los demás, especialmente a aquellos que son más necesitados de ti. Te pedimos también por nuestra iglesia diocesana, por el esfuerzo que se hace. Y especialmente encomendamos a nuestra iglesia hermana de Nicaragua en estos días complicados para ellos. Reviva su fe, dales valentía en la tribulación, y a quienes sufren la persecución, dales también la gloria del martirio. Por Cristo nuestro Señor. Y que el Señor Todopoderoso les bendiga,
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así sea.